Bienvenido, querido espectador. Disfruta esta nueva historia y te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La casa que no sonreía. Hola, me llamo Romeo, tengo 28 años y trabajo como técnico de mantenimiento en una pequeña empresa de la ciudad. Vivo solo en un barrio tranquilo, en una calle donde las casas parecen iguales, pero las personas no. Me mudé aquí hace apenas 2 meses, buscando empezar de nuevo después de dejar mi ciudad natal y un pasado que preferí no cargar conmigo. Desde el primer día noté que casi nadie saludaba. Cada vecina entraba a su casa como si el mundo terminara en su puerta. Pero la casa de al lado era diferente. Siempre tenía las cortinas cerradas, el jardín descuidado y un silencio que se sentía incluso desde la acera. Nunca vi a nadie salir, excepto a una anciana que, a veces, regaba las plantas secas con una paciencia que me parecía triste. Una tarde, mientras regresaba del trabajo con las manos cansadas y la cabeza llena de ruido, la vi parada en la puerta con una tetera en la mano. Me miró como si ya me conociera y dijo que pasara, que solo sería un momento, que el té se enfriaba rápido. Dudé, pero algo en su voz me hizo entrar. La casa olía a pan viejo y a flores secas. Me senté en una silla de madera mientras ella servía el té con manos temblorosas pero firmes. Me preguntó mi nombre, de dónde venía, si estaba solo. Le respondí sin pensar demasiado, como si fuera fácil hablar con alguien que no parecía juzgar. Entonces escuché pasos en el pasillo. Una joven apareció en la puerta de la cocina con un plato en las manos. Era Emma, la nieta. Tenía 25 años, una sonrisa cansada y unos ojos que miraban como si siempre estuvieran buscando algo que no encontraban. Dejó el plato sobre la mesa sin decir nada y se sentó lejos de mí. La abuela rompió el silencio diciendo que Emma había traído pastel, como si eso fuera una noticia importante. Yo agradecí, probé un poco y dije que estaba bueno, aunque casi no sentía el sabor. Emma apenas me miró. Se notaba que no confiaba en mí, que mi presencia le incomodaba. Hablamos de cosas simples, del clima, del barrio, de lo tranquilo que era todo por aquí. Pero bajo esas palabras sentía algo pesado, como si cada uno guardara una historia que no quería contar. Cuando me levanté para irme, Emma por fin habló. Me dijo que no me acercara a esa casa si no estaba listo para problemas. No sonó como una amenaza, sino como una advertencia cansada. Salí a la calle con esa frase dándome vueltas en la cabeza. Miré la casa una vez más, con las ventanas cerradas y el jardín triste, y supe que esa invitación al té no había sido solo un gesto amable. Algo en ese lugar estaba roto, y sin saber por qué, sentí que yo acababa de meterme en medio de eso. Episodio 2. El pastel y las preguntas. Hola de nuevo, soy Romeo. Después de aquella tarde del té, no pude sacarme de la cabeza la mirada de Emma ni la forma en que me pidió que no me acercara si no estaba listo para problemas. Pasaron varios días sin que volviera a ver a nadie en la casa de al lado, pero cada vez que salía o regresaba del trabajo, mis ojos se iban solos hacia esas ventanas cerradas. Una mañana, al salir temprano, encontré a la abuela barriendo la acera. Me saludó con una sonrisa tranquila y me preguntó si tenía tiempo para pasar más tarde. Dudé un segundo, pero acepté. Sentía curiosidad, y también una extraña sensación de que me estaban esperando. Esa tarde volví. La puerta estaba entreabierta y el olor a café se mezclaba con el del pastel recién hecho. La abuela me hizo pasar como si yo fuera parte de la casa. Emma estaba en la cocina, de espaldas, cortando el pastel en porciones. Cuando me vio, frunció un poco el ceño, pero no dijo nada. Nos sentamos a la mesa. La abuela hablaba de sus plantas, de cómo el barrio había cambiado con los años, de vecinos que ya no estaban. Emma apenas probó su pastel. Movía la cuchara en el plato como si tuviera la cabeza en otro lugar. Yo traté de romper el silencio preguntándole a qué se dedicaba. Me respondió corto, que trabajaba desde casa y que no le gustaban las visitas inesperadas. Sentí que cada palabra mía era como dar un paso en terreno que no conocía. La abuela, en cambio, nos observaba en silencio, como si esperara que algo pasara entre nosotros. Cuando terminé mi café, me levanté para irme. La abuela me acompañó hasta la puerta y me dijo en voz baja que Emma había pasado por cosas difíciles, que no era fácil confiar cuando se pierde a alguien importante. Antes de que pudiera preguntarle más, Emma apareció detrás de nosotros. Me miró directo a los ojos y repitió su advertencia. Dijo que esta casa no era un lugar para juegos, que si entraba en sus vidas, no sería solo por una tarde de té y pastel. Le respondí que no buscaba problemas, solo ser un buen vecino. Ella soltó una pequeña risa sin humor y me dijo que ojalá fuera tan simple. Caminé de vuelta a mi casa con más preguntas que respuestas. Por primera vez desde que me mudé,
Sentí que ese barrio tranquilo escondía una historia que no estaba a la vista. Y sin darme cuenta, también sentí que ya no quería mantenerme al margen. Episodio 3. Lo que ella perdió. Hola, soy Romeo otra vez. Esa semana fue diferente. Empecé a llegar del trabajo más despacio, como si mi cuerpo supiera que algo me esperaba en la casa de al lado. No buscaba una razón para tocar esa puerta, pero tampoco podía ignorar lo que sentía desde la última conversación con Emma. Una tarde la vi en el jardín. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas abrazadas al pecho. El césped estaba seco y sus manos llenas de tierra. Dudé en acercarme, recordando su advertencia, pero sus hombros temblaban. Me acerqué despacio y le pregunté si estaba bien. Emma levantó la cabeza y vi sus ojos rojos. No me dijo que me fuera. Eso fue suficiente para quedarme. Me senté a 1 metro de distancia, sin tocarla, solo estando ahí. Pasaron unos segundos largos antes de que hablara. Me contó que su padre había muerto hacía 1 año, que desde entonces sentía que la casa se había quedado sin aire. Dijo que la abuela hacía todo lo posible por mantener las cosas normales, pero que nada lo era. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. Por eso no le gustaban las visitas. Por eso me veía como alguien que podía irse igual que todos los demás. Escucharla me hizo pensar en mi propia historia. Le conté que me fui de mi ciudad porque sentía que estaba atrapado en una vida que no era mía, que dejé amigos, trabajo y una relación que no supe cuidar. No huí de una muerte, pero sí de una versión de mí que no me gustaba. Emma me miró diferente después de eso. Ya no con desconfianza, sino con algo más suave, como si entendiera que yo también cargaba con cosas que no se veían a simple vista. Nos quedamos en silencio, mirando el cielo que empezaba a oscurecer. La abuela salió con 2 tazas de té y las dejó en el suelo entre nosotros. No dijo nada, solo nos sonrió y volvió a entrar. Emma tomó su taza y me dijo que no estaba acostumbrada a hablar de su padre con nadie. Le respondí que yo tampoco hablaba mucho de mi pasado. En ese momento sentí que, por primera vez, no éramos 2 extraños sentados en un jardín triste, sino 2 personas tratando de entenderse. Cuando me fui esa noche, Emma no me pidió que no volviera. Solo me dijo que tuviera cuidado al prometer cosas que no sabía si podía cumplir. Le respondí que no prometía nada, solo que estaría cerca. Caminé a mi casa con una sensación nueva en el pecho. No era alegría, tampoco tristeza. Era algo que se parecía mucho a la esperanza. Episodio 4. Cuando todo casi se arruina. Hola, soy Romeo. Pensé que después de aquella tarde en el jardín, las cosas con Emma serían más fáciles. Empezamos a saludarnos por las mañanas, a compartir una taza de café algunas tardes, y por primera vez sentí que esa casa ya no me cerraba la puerta por completo. Un día, la abuela me pidió ayuda para mover unas cajas viejas del pasillo al garaje. Acepté sin pensarlo. Mientras las cargaba, encontré una caja abierta con fotos antiguas. Vi a Emma de niña, a su padre sonriendo y a la abuela más joven. Emma apareció detrás de mí justo cuando tenía una foto en la mano. Su rostro cambió. Me preguntó por qué estaba mirando sus cosas. Traté de explicarle que solo estaba ayudando, que la caja estaba abierta, pero no quiso escuchar. Dijo que no me había dado permiso para meterme en su vida ni en sus recuerdos. La discusión subió de tono. La abuela intentó calmarnos, pero Emma estaba herida. Me dijo que tal vez yo solo me acercaba por lástima, que me sentía bien ayudando a una familia rota para sentirme mejor conmigo mismo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No supe qué responder. Dejé la foto en la caja y salí al patio sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que había compartido con ella, en cómo me había abierto por primera vez en mucho tiempo. Me pregunté si, en el fondo, tenía razón. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché que alguien llamaba a mi puerta. Era la abuela. Me dijo que Emma no había querido levantarse, que se sentía avergonzada y confundida. Luego me miró a los ojos y me dijo una frase que no olvidé. No todos los que se van porque quieren. Entendí que Emma no me había atacado a mí, sino al miedo de volver a perder a alguien. Me di cuenta de que si realmente me importaba, no podía simplemente desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Esa tarde regresé a la casa de al lado. Emma estaba sentada en el porche. Me acerqué despacio y le dije que no estaba ahí por lástima, ni por curiosidad, sino porque me importaba conocerla, incluso en sus días malos. No me respondió de inmediato. Bajó la mirada y dejó caer una lágrima. Nos quedamos en silencio, compartiendo ese momento incómodo pero honesto. No arreglamos todo ese día,
pero entendí que quedarme era la única forma de no repetir lo que ambos temíamos. Episodio 5. La casa que volvió a sonreír. Hola, soy Romeo. Después de aquella tarde en el porche, las cosas no se arreglaron de un día para otro, pero tampoco volvieron a romperse. Emma y yo empezamos a hablarnos con más calma, sin levantar la voz, sin escondernos detrás del silencio. Cada conversación era un paso pequeño, pero firme. Quise hacer algo diferente, algo que no fuera solo hablar. Recuerdo la primera vez que crucé esa puerta por una taza de té y un pastel. Así que una tarde pedí permiso a la abuela para usar el jardín. Pasé la mañana limpiando las hojas secas, colgando unas luces sencillas entre los árboles y colocando una mesa como aquella de la primera tarde. La abuela llamó a Emma diciendo que necesitaba ayuda afuera. Cuando salió y vio el jardín, se quedó quieta. Las luces empezaban a encenderse con el atardecer y la mesa estaba servida con té y un pastel casero. Me miró, sin saber qué decir. Le expliqué que no podía prometerle un futuro perfecto, ni que nada dolería nunca más. Solo podía prometerle que no me iría a la primera dificultad, que no desaparecería cuando las cosas se volvieran pesadas. Emma se sentó frente a mí. Me dijo que había pasado tanto tiempo protegiéndose del dolor que también se había cerrado a todo lo que podía ser bueno. Que tenía miedo de confiar, pero más miedo aún de quedarse sola en una casa llena de recuerdos. Nos quedamos un momento en silencio, escuchando los sonidos del barrio al anochecer. La abuela nos observaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila. Emma estiró la mano y la puso sobre la mía. No fue un gesto grande, pero lo sentí como una decisión. No hablamos de amor ni de promesas eternas. Solo acordamos seguir caminando juntos, sin huir cuando algo doliera. Esa noche, por primera vez, la risa volvió a escucharse en ese jardín. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse pesada. Las cortinas se abrieron, las plantas volvieron a crecer, y el silencio se llenó de conversaciones y música baja por las tardes. Emma y yo no éramos una historia perfecta, pero éramos una historia real, construida con paciencia y ganas de quedarnos. Y cada vez que tomo una taza de té en ese jardín, recuerdo cómo todo empezó con una simple invitación y una casa que aprendió a sonreír otra vez. Den,